transmitiendo aquí en vivo desde este templo, desde este santuario. Esperamos que la predicación de este domingo traiga una bendición especial a todos los que nos van a sintonizar, nos van a ver. También quiero mencionar de una forma muy particular que hoy es Domingo de Resurrección. Es propio que todos los pastores o en muchos de los púlpitos o las redes sociales en estos momentos se llenen con el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema que voy a estar abordando. Voy a leer dos porciones de la palabra del Señor. La primera es en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el verso 6. No está aquí. Es la afirmación que hace. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Voy a permitirme leer también en la primera de Corintios, el capítulo 15, versos 12, 13 y 14 y luego hasta el verso 20. Pablo, hablando sobre la resurrección de Jesucristo, les dijo así a los corintios porque había mucho ruido, una postura negativa de que no había resurrección. Y él dijo, pero si predicamos que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho Me voy a permitir compartir este tema sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los eventos que sostienen la doctrina del siglo XX o de todo el siglo XX hasta el XXI es el acontecimiento de la concepción milagrosa de Jesucristo, su ministerio plasmado de relevantes milagros, el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, la crucifixión de Jesús. Fue sepultado, la resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión de Cristo Jesús al reino de los cielos. De estos milagros que estamos hablando, el más trascendente, el más relevante de todos ellos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una gran verdad. Por eso Pablo en el capítulo 15, el verso 20 a los Corintios dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Voy a compartir entonces en estos momentos esta gran declaración sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un escéptico francés dijo, los cristianos viven la romántica idea de una tumba vacía. Por supuesto que sí es así, porque un domingo muy de mañana, un grupo de seguidoras de nuestro Señor Jesucristo, un grupo de damas, de mujeres, fueron muy de mañana al sepulcro, llevaban fragancias para preparar el cuerpo de su maestro, y cuando las mujeres llegaron a aquel lugar, no estaba el Señor Jesucristo en el sepulcro, solamente les apareció un ángel, y la pregunta que les hace el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como Él lo dijo, y luego les da la encomienda, vayan y compartan esta verdad con los discípulos. Si Cristo no hubiese resucitado, los primeros que hubiesen refutado esta idea, esta doctrina, hubiesen sido los judíos, porque hubiesen tenido el testimonio fehaciente del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto que no lo tuvieron, porque Cristo se levantó el tercer día de la tumba, y por supuesto que tampoco se lo habían robado los discípulos, como aseguraron algunos de ellos, incluso sobornaron a la guardia para que dijeran que los discípulos se lo habían robado. Cristo Jesús resucitó, y una de las evidencias más contundentes que tenemos de que Cristo resucitó, la realidad es que hubo muchos que lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, caminaron con Él y comieron con Él después de que Cristo resucitó. Entonces, ¿qué haremos con ese testimonio, con esas evidencias de todos ellos que le vieron? Y luego Pablo atestigua y dice que finalmente se apareció a más de 500 testigos.
Voy a tratar para cada uno de los que nos van a ver a través de este medio, voy a tratar las evidencias del Cristo resucitado. El primer pensamiento que abordo es los que lo vieron, fundamentado en Lucas capítulo 24, el verso 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Lucas capítulo 24, el verso 39, en la Nueva Versión Internacional. Los que le vieron, esta es la declaración de un Cristo resucitado. Ellos son testigos oculares de que Cristo resucitó. Ellos hacen hincapié en la realidad de la resurrección. El Cristo resucitado no es entonces un fantasma, no es una alucinación. Realmente era Él, el Cristo que murió, era el mismo que resucitó. Esa es la realidad. El Evangelio no se basa en mitos, ni en sueños de mentes fantasiosas. El Evangelio tampoco se basa en visiones imaginarias, ni en misticismos subjetivos. El Evangelio se basa en la realidad de una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio con trascendentes milagros, un ministerio que trajo mucha bendición a sus contemporáneos. Fue crucificado, lo pusieron en la tumba, pero al tercer día se levantó. Esa es la base del Evangelio. Jesús, entonces, con esto que estoy mencionando, lo crucifican, lo llevan al sepulcro, resucita al tercer día. Entonces Jesús no es solamente la historia de un libro, no es nada más la historia de un personaje que se narra en algún libro. Él es una presencia viva. La historia de la vida de Jesús no es una historia muerta, porque Él está vivo, es una historia viva. Jesús no es solamente el recuerdo de una persona. Jesús es una presencia viva. La realidad es esta: las memorias más ilustres se desvanecen. Los griegos tienen un pensamiento, dicen: el tiempo todo lo borra todas las cosas. Si nosotros hacemos recuento, por 20 siglos la historia de nuestro Señor Jesucristo se sigue predicando. La historia de la crucifixión y la resurrección se sigue predicando, porque es una esencia viva, porque es una historia viva, porque Cristo está vivo. Sea maravilloso el nombre de nuestro Dios. La vida cristiana no se fundamenta entonces en saber algo, sino en conocer a Jesús. Hay una diferencia muy marcada en saber algo acerca de Jesús o conocer a Jesús. La diferencia entre muchos religiosos está en que hay muchos que solamente saben algo de Jesús, pero los que conocemos realmente a Jesús por el testimonio que da la palabra del Señor. Pero lo que Jesús ha hecho en nuestros corazones, en nuestras mentes, ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestro corazón, ha hecho cambios relevantes. Por eso puedo garantizar que Jesús es una presencia viva. El testimonio entonces más contundente es lo que Pablo dijo: Más tarde lo vieron más de 500 testigos a la vez, en su mayoría, dice, de las cuales algunos ya murieron, otros están vivos. Esta nota se refiere concretamente para cuando Pablo escribió ese capítulo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, esa frase del verso 16. Entonces, la evidencia de los que le vieron es una evidencia viva. Los discípulos vieron a Jesucristo. Vuelvo a enfatizar el pensamiento: miren mis manos y miren mis pies. Les está diciendo a sus discípulos: soy yo mismo. Está después de resucitado. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Así es de que esa es una de las declaraciones. Estoy tratando el tema: las evidencias del Cristo resucitado. Lo invito para que camine conmigo y veamos el segundo pensamiento: los que le oyeron. Este pensamiento de los que le oyeron está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el verso 32. Y se decía el uno al otro:
no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Aquí estamos hablando de los caminantes de Emaús. Esta es una historia romántica del Cristo resucitado. No habla de la habilidad de Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. De eso nos habla. Nos habla de la habilidad de Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. Para los caminantes de Emaús, el suceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo les dejó los sueños, las ilusiones, se los dejó hechos añicos. Regresan a casa los caminantes de Emaús con sus alas rotas, con sueños inconclusos. Esa es la realidad. Ese es el reflejo que ellos tienen. Ellos reflejan un dolor en sus personas, desilusión, un profundo sentimiento. Hay una enorme frustración en ellos. Habían cifrado y habían puesto todas sus esperanzas en nuestro Señor Jesucristo. Pero hacía 3 días que se los habían quitado y lo habían crucificado. Pero veamos esto. Pero nosotros, ellos mismos en sus palabras lo reflejan, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Jesús está ya con ellos. Estamos hablando aquí los que le oyeron. Jesús va explicándoles la palabra del Señor. Estas eran el momento especial del Señor Jesucristo para los caminantes de Emaús. Como lo dije anteriormente, quienes llevan sus alas rotas y quienes van con sus sueños inconclusos, se sienten frustrados, sienten que todo acabó. Si me permite, estas eran las palabras de estas 2 personas, los caminantes de Emaús. Las esperanzas estaban muertas, sus esperanzas estaban enterradas. Además de todo esto, es ya el 3er día que Él está en el sepulcro. Tenían sus esperanzas enterradas, puestas en aquel sepulcro. Pero veamos lo maravilloso en estos momentos. Jesús siempre llega a tiempo. Él es el divino compañero del camino. Él los alcanzó mientras van rumbo a Emaús. Ellos tenían sus esperanzas muertas, sepultadas en aquel sepulcro donde habían puesto a Jesús. Pero Jesús ya no está ahí. Jesús ya se había levantado y ahora los alcanza en el camino y va hablando con ellos. Ellos van oyendo el mensaje. Entonces es interesante. ¿Por qué estáis tristes? Es la declaración que les hace Jesús. Y ellos le dicen, pues eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Israel y además este es ya el 3er día. Y dice la Biblia que Jesús abrió las Escrituras y empezó a compartir con ellos. Jesús siempre llegó a tiempo, siempre llega a tiempo. Él es el divino compañero del camino. Les acompañó y habló con ellos. Los caminantes de Emaús sintieron el fuego de aquellas palabras. Y se decía el uno al otro, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Importante. Ellos tenían alas rotas, estaban desilusionados, estaban hechos añicos, sus sueños, sus metas estaban inconclusas. Pero vea qué maravilloso. Jesús sabía que ellos estaban en esa situación. Llega en el preciso momento, les acompaña en el preciso momento y sabe cuáles palabras no solamente van a ser una terapia, van a ser una solución espiritual. Les abre las Escrituras, les enseña las Escrituras y ellos terminan diciendo, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió las Escrituras. Amigo que nos estás escuchando, es por demás mencionar todo lo que estamos viviendo. Siento que en estos momentos hay planes frustrados, hay economía trastornada, hay gente que está en desesperación, hay gente que entró en crisis, hay gente que está en una ansia terrible, terrible. Es muy oportuno entender que en estos momentos los psicólogos pueden cumplir un papel especial. La consejería, la terapia que ellos te pueden dar es muy importante.
Pero con todo y ello hay algo de más valor: las Escrituras. Porque estas palabras no solamente te van a dar una terapia a tu entendimiento y que te hagan bien al corazón. Estas palabras tienen vida, recobran vida. Son las palabras del cielo, son las palabras de Dios, son las palabras de Jesús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Estamos tratando esa parte, los que le oyeron. Ellos caminaban ya desesperados, iban de regreso a casa. Se les había acabado toda la ilusión, todos los planes que tenían, lo expresan en sus palabras. Pero Jesús se acerca y les acompaña y les cambia el panorama de la vida. Jesús sabe dónde te encuentras, en qué condiciones te encuentras, y Él está dispuesto a acercarse a ti y a ayudarte en la situación para que tu situación cambie en estos momentos. Para todos los que nos ven y nos escuchan, hay que empezar a leer la Biblia. Lee la Biblia en tu casa. Estas palabras tienen vida, vida que fortalece, vida que te edifica y vida que te da un panorama y una fe en estos momentos en las que Dios nos puede decir que vamos a salir adelante de la situación que vivimos. Estoy tratando el tema de evidencias del Cristo resucitado. Es domingo de resurrección. Lo invito para que camine conmigo y veamos el tercer pensamiento: los que le tocaron. Porque también cuando Cristo resucitó, hubo quienes lo tocaron, lo palparon. En esa declaración que Él hace: vean, no soy un espíritu, como diciendo, no soy una alucinación, no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy yo, soy Jesús. Y les dice: tóquenme, tengo carne, tengo mis huesos. Un espíritu no tiene eso. Entonces los que lo tocaron. Leo para ustedes lo que dice Juan, el capítulo 20, el verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero luego también Juan capítulo 20, el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Este es uno de los pasajes que el Señor Jesucristo le dijo a Tomás. Me llama la atención aquí. Lo primero que tengo que abordar es el pasaje ese que habla de María Magdalena, cuando se encuentra con el Cristo resucitado. Y las palabras que el Señor le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Vea muy bien: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recién convertido, se me enseñó que Dios no estaba permitiendo que María Magdalena le tocase, porque Cristo no había sido aún glorificado, porque Cristo no había ido aún al cielo. Y yo lo creí y lo enseñé por mucho tiempo. Permítame decirle que nosotros tenemos que revisar incluso lo que enseñan nuestras denominaciones, porque hay herencia teológica, religiosa, denominacional, y tenemos que revisarla. Así me lo enseñaron y así lo creí y lo enseñé por mucho tiempo. Pero esta palabra de donde María Magdalena tocó al Señor Jesucristo después de resucitado, tiene una gran verdad que enseñarnos. Y no es como me lo enseñaron a mí en aquella ocasión, que dijeron: no me toques porque aún no he sido glorificado, aún no he subido al cielo. No, la verdad es otra. Cuando Cristo resucitó, ya resucitó con el cuerpo glorificado. Lo que Jesús le dice a María Magdalena: no me retengas, antes de que yo ascienda al Padre, ve a decirle a mis discípulos que estoy resucitado. Como diciendo: la agenda es corta, son solo 40 días. Tengo que cumplir la misión que me quedan en estos 40 días. Lo que Jesús le dice a María Magdalena: no te detengas tanto adorándome. Por el gozo de tu nuevo descubrimiento de que he resucitado, tengo que ir al Padre. Ve y avísale a mis discípulos que he resucitado. Pero aquí en esto: no me detengas, no me toques. Este imperativo griego está en un tiempo presente, que quiere decir: deja de agarrarme. Jesús le está diciendo a María Magdalena: no sigas sujetándome egoístamente para ti sola. Dentro de poco vuelvo a mi Padre, para después pasar con mis discípulos y estar el mayor tiempo con ustedes, dándole las últimas indicaciones, las últimas instrucciones. Recordemos que el Señor Jesucristo está con un cuerpo glorificado. Siempre nosotros,
como mortales somos un poco egoístas con las cosas que nos bendicen, que nos llaman la atención, que nos gustan. Y fue lo que pasó más o menos con María Magdalena. Mi misión es corta, le dice Jesús, son solo 40 días en los que tengo que dar instrucciones, dar indicaciones, dar mentoría para que la obra continúe adelante. Pero permítame sobre esto mismo de María Magdalena leerle diferentes versiones que nos ayudan a entender el concepto. Aquel concepto que a mí me enseñaron, que le decía, no me toques porque aún no he sido glorificado, no he subido a mi Padre y no he sido glorificada. Fue lo que me enseñaron y así lo creí. Hoy estoy viendo otro punto de vista y estoy mencionando otro punto de vista aquí con ustedes. Las diferentes versiones nos ayudan a entenderlo. Reina Valera 60, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Reina Valera 1995, Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Nueva versión internacional, suéltame porque todavía no he vuelto a mi Padre. Nueva traducción viviente, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he vuelto a mi Padre. Dios habla hoy, es la otra versión. Jesús le dijo, no me retengas. Son pocos los minutos que tengo para dar las últimas instrucciones. Eso es en cuanto a María Magdalena. Pero en cuanto a Tomás, Tomás también tocó al Señor Jesucristo. No la primera vez que se presentó con los 10 discípulos, porque les recuerdo que Judas ya no está. Y en esa primera ocasión que Jesús le visita, están solamente los discípulos. Les menciono este detalle. El testimonio de Tomás. ¿Por qué no estaba Tomás la primera ocasión que el Señor Jesucristo les visita? ¿Por qué no estaba ahí? Pues, si me permite, tengo este pensamiento. Si usted quiere, lo estoy infiriendo. No está obligado a pensar lo mismo que yo voy a plantear aquí. Tomás tal vez era de las personas que los momentos de tristeza, de dolor, los problemas que lo meten a alguien en duelo, tal vez los está resolviendo aislándose. Hay personas que cuando están en momentos de algún problema, que están pasando un momento de duelo, prefieren aislarse. No quieren tener contacto con las demás personas. El motivo tal vez es porque no quieren que les tengan lástima. El motivo tal vez es porque les gusta o se sienten más a gusto solos. Por eso tal vez Tomás no estaba en la primera ocasión. Cuando le dijeron a Tomás los discípulos, fíjese, qué interesante tenemos aquí en esta ocasión esta declaración, porque él no está ahí, pero cuando Tomás regresa de donde estaba, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, yo no lo creo. Es interesante, cuando le dijeron esto a Tomás, Tomás en estos momentos demuestra que está pasando por un momento difícil. Quiero argumentar lo siguiente: todos nosotros los que servimos a Dios y seguimos a Dios, en algún momento podemos tener problemas con nuestra fe y tropezar con nuestra fe. En estos momentos, el entorno, la situación que vive Tomás es tan fuerte, que viven los discípulos es tan fuerte, que cuando a Tomás le dan la noticia que Cristo resucitó, que estuvo con ellos, Tomás dice, yo necesito corroborar esto bien. Yo esto ahorita no lo acepto, yo no lo doy por hecho, yo concedo el beneficio de la duda, yo necesito ver con mis ojos la marca de los clavos. Yo necesito tocar con mis dedos, ahí donde traspasaron sus clavos. Necesito meter mi mano ahí donde traspasó la lanza su costado, entonces puedo creer. Entonces, esto es muy importante. Cuando le dijeron a Tomás lo que habían visto al Señor Jesucristo, Tomás lo define así, en esa manera. Una semana después, Jesús vuelve a visitarles. Y en esta ocasión me llama la atención, fíjese. 8 días después, dice la Biblia, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué incidente tan especial. Y llegó Jesús y se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Esto habla de una de las características de un cuerpo glorificado. Ya no está sujeto a las leyes de la gravedad. No entró por una rendija, es lo más claro.
penetró la puerta o penetró el muro. No entró por una rendija, tiene un cuerpo glorificado. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Fíjese, aquí tenemos algo muy especial. En esta ocasión que Jesús está presentando con los suyos, hay una diferencia enorme de cuando Él está en la cruz. En la cruz, Él está 100% como hombre. Murió como hombre, derramando su sangre por nuestros pecados. Aquí, cuando Jesús ya resucitó 100% como Dios. Note el detalle. Aquí tenemos la omnisciencia en la vida de Jesús. Jesús sabía lo que Tomás había dicho con los discípulos y no está en una asamblea con ellos. Es omnisciente, porque le repite exactamente las mismas palabras que Tomás había dicho. Ve con tus ojos, toma tu dedo, ponlo aquí donde está la muestra de los clavos, toma tu mano y métela aquí en el costado. Jesucristo le platicó o le refirió las mismas palabras que él había anunciado. Qué importante la omnisciencia de Jesús ya siendo el Cristo resucitado. Hay una diferencia enorme. En la cruz, Jesús es 100% hombre. En la resurrección, Jesús es 100% Dios. Por eso es que han pasado 20 siglos y la presencia de Jesús es una presencia viva. Vuelvo a enfatizar, Jesús no es el personaje de una historia que está escrito en un libro, de una historia muerta. Jesús es una historia viva. Él está vivo, Él está a la diestra de Dios. Mete tus dedos, mete tu mano en el costado. La expresión de Tomás fue en esta ocasión: mi Señor y mi Dios. Qué importante es esta declaración. Cuánta verdad nos enseña en esta ocasión. Cometió una equivocación al retirarse Tomás de sus compañeros. El compañerismo es bueno en las buenas y en las malas. Es más saludable. Se cometen menos errores estando unidos, juntos, cuando hay momentos buenos de prosperidad, de bendición, de abundancia. Pero también se cometen menos errores y es más fácil enfrentar el dolor, el problema, unidos en armonía, en equipo. Para todos los que nos están escuchando en estos días, como familias, como iglesia, como el pueblo de Dios, no es el momento de aislarnos, en el sentido de empezar a caminar cada quien por su rumbo. No es el momento de discutir diferencias teológicas, a eso me refiero. Es el momento de que estemos unidos más bien en la fe, en la comunión de la oración y pidiendo la bendición para toda la humanidad. Eso nos va a ayudar a ir en bendición y en victoria. Este momento que se nos ha pedido que pasemos lo más que podamos en casa, es el mejor momento para que usted y yo estemos ahí en comunión, en familia, aislados de las demás familias, pero unidos por medio de la lectura de la Biblia y por medio de la comunión de la oración con nuestro Dios, pidiendo la fortaleza para los que ya pasaron por el dolor, para los que están pasando por el momento de la enfermedad, pidiendo la bendición y la fortaleza para que Dios guarde a todo el mundo y que salgamos bien de este momento. Es el mejor momento de tener tiempo de búsqueda y de clamor al Señor, de hacer retiros espirituales en familia, individuales, de ayunar y de orar al Señor para que Dios nos lleve en victoria. Qué importante. Tomás tenía dos grandes virtudes. Se negaba rotundamente a decir que creía lo que no creía o que entendía lo que no entendía. No era de los que recitan un credo sin saber lo que recitan. Tomás tenía que estar seguro y de eso se le puede reprochar. Tennyson dijo y escribió lo siguiente: viven más la fe en una sincera duda, vive más la fe en una sincera duda que en muchos de los credos.
Hay una fe más auténtica en las personas que insisten en estar seguras, confirmando lo que dicen las Escrituras, que en los que repiten rutinariamente las cosas y no las razonan nunca para ver si aquello que se está repitiendo está conforme a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la certeza. Me llama la atención la última exclamación. Yo no lo creo. Si no lo veo, si no lo palpo, fue lo que dijo Tomás. Entonces, cuando el Señor le dice, préstame tu mano, préstame tu dedo, toca mi cuerpo. Entonces, en esta ocasión, Tomás hizo la siguiente expresión: mi Señor y mi Dios. Esta no fue una confesión a medias, sino es una confesión completa. Voy más allá. Esta es una exclamación de adoración. Este es un momento sublime donde Tomás abre su corazón y empieza a adorar al Señor. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, mi Señor y mi Dios. Esa es una gran verdad. Estoy tratando el tema evidencias de un Cristo resucitado. Lo invito para que veamos el cuarto paso: los que caminaron con Él. Nuevamente vuelvo a los caminantes de Emaús. Voy a leer 2 pasajes de la palabra del Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Un pasaje más adelante, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí tenemos la historia de los mismos caminantes de Emaús, pero ya cuando llegan a Emaús. La historia o los entendidos dicen que los caminantes de Emaús iban caminando con el ocaso hacia enfrente. Y agregan algunas personas y dicen que tal vez por eso no alcanzaron a ver que quien se acercó con ellos, los saluda y empieza a caminar con ellos, era Jesús, que porque iban frente al ocaso. Eso es lo que dicen. Y siempre que uno va frente al ocaso, y cuando el sol está declinando, es muy fuerte y pierde uno la visibilidad en gran parte. Pero eso dicen algunos. Más bien, yo encuentro que el problema de los caminantes de Emaús es que su mente está perturbada, su mente está ofuscada, su corazón está hecho añicos, sus alas están rotas. La verdad es que sus sueños están frustrados en este momento y no alcanzan a distinguirle por eso. Se dice que de Jerusalén a Emaús hay 12 kilómetros. Jerusalén está al oeste de Emaús. Era el domingo por la tarde. El sol estaba ocultándose, de forma que ya se iba apagando poco a poco la luz de ese día. Era domingo, Jesús ya estaba vivo, les recuerdo. Sea por lo que sea, está claro que el cristiano no camina hacia el ocaso, sino a un amanecer, cuando tiene su confianza puesta en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. En el Cristo que crucificaron, pero en el Cristo que resucitó y está a la diestra de Dios. El cristiano tiene delante de sí no una noche que se le viene encima, sino una aurora que rompe, sino una luz que rompe la aurora. Esa es la gran verdad. Eso debe ser una realidad para los caminantes de Emaús, para los seguidores de Jesús. Está con ellos, camina al compás de ellos, habla con ellos, no se dan cuenta que Él es, pero el resucitado está con ellos. Para toda la familia de la fe y aquellos que están tal vez en otra denominación o en otra congregación, o tal vez que en estos momentos no tienen fe, solamente te digo, Dios nos va a ayudar a salir de esta. Se dice que de Jerusalén a Emaús había 12 kilómetros. Por el perfil y por los antecedentes de los países en los que empezó el coronavirus hace más tiempo que con nosotros, no es una cuarentena, no son 30 días, se extiende un poco más, pero solamente te digo, Dios nos va a ayudar a salir de esta. No obstante, como lo dije en los otros mensajes, extrememos precauciones, acatemos a las instrucciones que se nos dan.
Seamos prácticos, seamos sabios. Pero yo te digo una cosa, hay esperanza para México, hay esperanza para Chihuahua, hay esperanza para el pueblo del Señor. La Biblia nos enseña que en los momentos más difíciles, Dios y Jesús caminan cerca de nosotros. Hay esperanza. Jesús está vivo. Jesús es una historia viva. Jesús es el personaje de una historia real y Él nos va a llevar en bendición y en victoria. Esta historia nos habla de la cortesía de Jesús. Cuando llegan a Emaús y ellos llegan exactamente a su domicilio donde se van a quedar, Jesús hizo como que iba más lejos, alarga el compás de su paso y hace como que va de paso. Sin embargo, aquí entra el razonamiento de los caminantes de Emaús. Entra la voluntad de los caminantes de Emaús, porque cuando Jesús no se detiene y ellos se detienen para entrar a su domicilio, Jesús alarga el compás de su paso y hace como que va de largo o como que va de paso. Entonces es cuando los caminantes de Emaús le dicen: quédate con nosotros, el día ya declina, se hace tarde. Qué preciosa invitación. ¿Por qué no hacerla nosotros también? Amigo que me escuchas, tú que conoces de la fe, tal vez no conoces de la fe, hazle esta invitación a Jesús en este momento por el que estás pasando. Quédate con nosotros, el día declina, se hace tarde. Ven y ayúdanos en este momento difícil. Estoy tratando el tema, evidencias del Cristo resucitado. Lo invito para que veamos el quinto pensamiento, los que comieron con Él. Esto es interesante. Voy a leer sobre esto, los que comieron con Él, los siguientes pasajes de la palabra del Señor. Primero voy a dar lectura a Lucas capítulo 24, versos 41 y 42. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pan, le dieron parte de un pez asado y un pan y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hay un pasaje más en Lucas capítulo 24, el verso 30 y 31. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Lucas capítulo 24, el verso 39 al 43 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostraba las manos y los pies. Y cuando todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados por el suceso de la resurrección, les dice: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. ¡Qué momento tan especial! En este acto espiritual tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a recalcar, 100% como Dios. Pero aunque es Dios y tiene un cuerpo glorificado, Él habla del alimento a los que comieron con Él. Le ofrecieron, por lo menos en dos casos, un pez y un panal de miel. Le ofrecieron. Este acto no es el de la Santa Cena. Esto sucedió después de que Jesús fue crucificado. Es un acto particular, en una mesa tal vez normal como las demás, pero muy relevante porque Cristo Jesús está resucitado. Les está confirmando que no es un fantasma, que no es una alucinación, que no es una fantasía, que es una persona real. Por eso les dice: traigan algo de comer. Y les reconocen enseguida cuando parte el pan, cuando parte el pez, cuando da gracias. Porque ellos habían estado con Él, tanto los discípulos de Emaús habían estado con Él en la multiplicación de los panes y de los peces. Esa es la gran verdad. Ellos habían estado en aquel momento especial, entonces tenía esa forma característica. La mejor manera de entender esto
Casi todos tenemos nuestra forma muy particular de cómo tomamos las cosas y de cómo comemos. Así es de que Jesús tenía su forma muy particular cuando estuvo 100% como hombre, de tomar los utensilios, de tomar las cosas que comía, porque era 100% hombre, y ahora de resucitado tiene exactamente esas mismas características, y ambos le reconocieron. Este es un suceso maravilloso. Entonces, las evidencias del Cristo resucitado, ¿qué hacer para borrarlas? Porque hay quienes lo vieron, hay quienes lo oyeron, hay quienes lo tocaron, hay quienes caminaron con Él y sintieron que sus corazones ardían mientras les hablaba las Escrituras, y hay quienes comieron con Él. Tienen algo de comer para demostrarles que no soy una alucinación, que no soy un fantasma, que no soy una fantasía, soy una persona real. Y le trajeron entonces, dice la Biblia, un pedazo de pez y le trajeron miel. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Hoy es domingo de resurrección. Lo estamos celebrando con los templos vacíos, pero seguimos creyendo que Cristo está vivo. Seguimos creyendo que Cristo está a la diestra de Dios. Y seguimos creyendo que Él intercede por el pueblo de Dios y por todo el mundo. Son muchos los que están siendo trastocados y afectados. Son muchos los que están muriendo. La economía va a quedar totalmente trastocada. Pero te menciono algo muy importante. Hay esperanza. Somos más los que vamos a sobrevivir, y somos más los que nos vamos a levantar de esta peste y de la crisis económica que deja esta peste. Y no estoy hablando estas palabras solamente por hablártelas o por darte una terapia. Estoy hablando estas palabras en el sentido de que nosotros los predicadores y de que la iglesia creemos en un Cristo vivo, en la eficiencia de la palabra, en la autoridad de la palabra de Dios. Creemos en el Dios de la palabra. Y somos más los que vamos a quedar vivos que los que mueren por esta pandemia. Y sí, va a ser trastocada la economía en todos los aspectos, en todos los niveles, pero también de esta Dios nos va a ayudar para que nos levantemos. Me da mucho gusto que estemos en este momento y que estén escuchando la palabra del Señor, y que terminemos y cerremos este momento con una oración. Si les parece bien, entonces ahí donde están en casa, vamos a orar. Pueden hacerlo con sus ojos cerrados, pueden hacerlo con sus ojos abiertos. Dios, me acerco a tu presencia para adorar y bendecir tu nombre. Te necesito de una manera muy especial. Te necesitamos todos los pastores, todos los predicadores. Te necesitamos la iglesia universal. Hay una iglesia universal de gente que ha sido comprada con tu sangre, gente que hemos experimentado la salvación y que conocemos tu historia, porque está en la Biblia, pero conocemos tu historia porque vives en nosotros. Has hecho cambios importantes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso creemos en ti. Creemos que así como tú venciste la muerte y saliste del sepulcro, nos vas a ayudar a vencer esta situación por la que estamos pasando. Te adoramos y te bendecimos. Fortalece a tu iglesia, fortalece nuestro país, fortalece el mundo y ayúdanos, Señor, a tomar precauciones. Guárdanos, ayúdanos a salir de esta crisis. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.